Muy bien, hijos. Entonces vamos a hacer lo que es el repaso para el examen. ¿Sí? Última clase del año. Ya nos hemos aguantado un año y este es el final. Entonces, el repaso del último examen. ¿Ok? Aquí. El repaso del último examen para una de las mejores clases, el segundo de secundaria, alias los dinosaurios. Dinosaurios. Muy bien, hijos. Entonces, comenzamos esta primera hora con lo que vendría a ser el sistema endocrino. Muy bien. Hijos, el sistema endocrino es el sistema que estudia a quién son. Número 1, a las hormonas. Número 2, a las células blanco o células diana. Y antes que las hormonas, a las glándulas productoras de hormonas. ¿Ok? Estas son las tres cosas que me interesan en el sistema endocrino. ¿Sí? Las glándulas productoras de hormonas, las hormonas y las células blanco o células diana. ¿Ok? Perfecto. Esas son las tres cositas que me interesan. ¿Ok? Son las tres cositas que me interesan. Perfecto. Ahora, teníamos que nosotros tener en cuenta lo siguiente, ¿ok? Tenemos que tener en cuenta nosotros lo siguiente. ¿Cuál era, profesor, lo siguiente? Que el sistema endocrino, ojo, el sistema endocrino va de la mano con el sistema nervioso, ¿ok? Son los dos sistemas que se van a encargar de qué, profesor. Van a encargarse como función de la regulación, se van a encargar de la regulación, como les digo, y control de los demás sistemas. E incluso nos van a relacionar con el medio, ya sea un medio interno o externo, ¿ok? Eso es lo que nos interesa. Perfecto, profesor. Ahora, nosotros tenemos que hablar de lo que es el sistema de coordinación nerviosa. A ver, profesor, ¿cómo viene el sistema de coordinación nerviosa? ¿Se acuerdan que teníamos nosotros? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos que tener en cuenta lo siguiente? Tenemos que tomar en cuenta nosotros lo siguiente. Van a existir lo que son los estímulos. Estos estímulos son captados por nuestros receptores y luego son llevados a través de lo que vendría a ser nuestros nervios aferentes, ¿ok? ¿Hacia dónde, profesor? Hacia nuestros centros nerviosos, en donde se da un procesamiento de información, ¿ok? Y luego, profe, mediante los nervios eferentes, se producía lo que era la respuesta obviamente motora, ¿ok? Muy bien. Esto, por favor, hijos de memoria, ¿sí? Esto de memoria. Hay un estímulo. Este estímulo es captado por nuestros receptores. Los receptores van a llevar este estímulo mediante los nervios aferentes a los centros nerviosos donde se da un procesamiento, y formulación de respuesta, ¿ok? Y formulación de respuesta. Ah, ya, profesor, será y procesamiento de información de respuesta. Y esta respuesta motora va a viajar por los nervios eferentes en forma de respuesta motora. Va a viajar en forma de respuesta motora. ¿Hacia dónde, profesor? Hacia nuestros órganos eferentes. Va a viajar hacia dónde? Hacia nuestros órganos motores o también llamados eferentes, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo, te pellizco, el estímulo es el pellizcón en tu mano, o bien te digo, ¿no? ¿Sabes qué, hijo? Te voy a invitar a un sándwich.
Tú lo ves el sándwich, ese es un estímulo, entonces ese estímulo te va a dar más hambre, y si es un sándwich de esos que te gusta, va a viajar el estímulo que entra por tus ojos y por tu olfato a través de los nervios aferentes hacia los centros nerviosos, que en este caso estaríamos hablando del encéfalo. Luego, en el encéfalo va a decir, qué único, quiero comérmelo ese sándwich. Va a salir el nervio eferente, una respuesta motora, que es cogerlo el sándwich y comenzar a masticarlo, ¿ok? Eso viene a ser lo que estamos estudiando. Ahora, ¿cuáles son estos centros nerviosos? Si hacemos memoria profesor de estos centros nerviosos, pues tenemos lo que es el encéfalo y lo que vendría a ser la médula espinal, ¿ok? Esos son los dos que nos importan. Ahora, hablemos, profesor, de los estímulos. ¿Cómo son los estímulos? Los estímulos o cambios, ¿ok? Pueden ser de la siguiente manera. Pueden ser de la siguiente manera. Pueden ser estímulos químicos, pueden ser estímulos físicos y pueden ser estímulos biológicos, ¿ok? Los estímulos pueden ser químicos, físicos o biológicos. Si son químicos, obviamente son sustancias químicas. Ejemplo, la sal. La sal nosotros la ingerimos en nuestros alimentos, ¿no es cierto? Entonces, químicos vendrán a ser las sustancias químicas, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, si yo doy mucho aumento de sal, eso me va a llevar a lo que es un aumento de la presión arterial, ¿no es cierto? El oxígeno también es un elemento químico. El dióxido de carbono también es un elemento químico. Físicos, profesor, vendrían a ser lo que vendría los factores ambientales, ambientales, ¿ok? Por ejemplo, la luz, el frío, el calor, ¿no? Y lo que vendrá a ser biológicos, por ejemplo, la relación, interacción con otras personas, ¿no es cierto? Serían los efectos que influyen con otros seres vivos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo te saco acá un león? ¿No? Si yo te saco un león, te puede dar gusto, te puede dar miedo, ¿no? Si te saco una serpiente, también, ¿no? Si te saco un conejo o un dinosaurio, ¿no? Depende de eso, ¿ya? Entonces, por favor, los que recién se están enganchando a la clase, déjenme sus datos completos, si no, no los voy a tomar en cuenta. Muy bien, profesor. Hablemos del feedback. ¿Qué es el feedback? Puede ser pregunta de examen, ¿ah? El feedback. Muy bien, profe. ¿Qué es el feedback? Va a ser el mecanismo, ojo, va a ser el mecanismo que mantiene en equilibrio, es el mecanismo que mantiene en equilibrio, obviamente, hormonal, es el mecanismo también llamado retroalimentación negativa o feedback, ¿ya? ¿Quién controla? Lo controla el sistema nervioso central, ojo, y permite mantener los niveles adecuados de hormonas en la sangre mientras dura el estímulo al ser provocado por una secreción. Ese es el feedback, ¿ok? Perfecto. Profesor, hablemos ahora la unidad del sistema endocrino. ¿Cuál era la unidad? La unidad del sistema endocrino, ¿cuál es? Obviamente, viene a ser lo que conocemos nosotros como las hormonas. Sabemos nosotros que las hormonas va a ser la unidad, del sistema endocrino. Obviamente, estas hormonas se producen como respuesta ante algún estímulo, ¿ok? No necesariamente siempre las voy a producir, ¿ah? Tiene que haber primero un estímulo. Son las hormonas, ¿ok?
Muy bien, veamos sus propiedades de las hormonas. ¿Qué propiedades tiene? Vamos a ver qué propiedades tiene las hormonas. Eficacia, especificidad y están controladas. ¿Ok? Esas son sus propiedades. Son eficaces, son específicas y están controladas. A ver, veamos. ¿Por qué se les llama que son eficaces? Muy bien. Poseen un gran efecto biológico pequeñas, con pequeñas, con pequeñas cantidades. O sea, yo no necesito bastantes hormonas, o sea, yo necesito en poca cantidad, ¿ok? En poca cantidad. Su especificidad. Cada hormona actúa sobre una célula específica llamada célula blanco o célula diana. Pregunta de examen, ¿ah? Muy bien. Su secreción está muy controlada, profesor. ¿Cómo es eso de que está muy controlada? Los que se están enganchando en la clase, por favor, déjenme sus apellidos completos. Una vez cumplida la misión hormonal, esta procede a su destrucción y expulsión. ¿Ok? Ah, profesor, muy bien. Si hablamos de destrucción, profesor, si hablamos de destrucción, esto se va a dar a cabo ¿en dónde? En el hígado. Si hablamos de expulsión, pues se va a llamar mediante las vías urinarias. ¿Ok? Se va a llamar mediante las vías urinarias. Obviamente, si hay una alteración, si existe alguna alteración, esto desencadenaría una patología. Pregunta, ¿qué es patología? Es una enfermedad. ¿Ok? Muy bien. Esas son las propiedades más importantes. Muy bien. Ahora, los tipos de hormonas. Las hormonas tienen una clasificación. Muy bien. Estas hormonas pueden ser esteroideas. Pueden ser aminas. O pueden ser péptidos y proteínas. ¿Ok? Pueden ser esteroideas, aminas, péptidos y proteínas. Las esteroideas, por favor, de memoria es. Las esteroideas. Puede ser la aldosterona, el cortisol, aldosterona, el cortisol, la testosterona, los estrógenos y la progesterona. Una vez más, aldosterona, cortisol, testosterona, estrógenos y progesterona. Aldo te corta el testículo, tu progenitor, ¿ok? Esa es la mnemotecnia. Aldo corta tu testículo, progenitor. O bien, Aldo, que es tu progenitor, te corta el testículo. Esa es la mnemotecnia. Aldosterona, cortisol, testosterona, estrógenos y progesterona. Miren, les estoy dando incluso mnemotecnias para que estudien, ¿ah? Luego no quiero que digan que el profesor, que no sé, no estudiaron, muy difícil, muy complicado. Las aminas, profesor, son derivados de los aminoácidos, son derivados de los aminoácidos. Ejemplos, profesor, la adrenalina,
nalina y noradrenalina. ¿Ok? La adrenalina y noradrenalina. También tenemos a la melanotonina. ¿Se acuerdan de la melanotonina que regulaba el sueño, regulaba la sed? Ah, profesor. La triyorotironina, la tiroxina, que son de la glándula pineal, ¿ok? O hipófisis, y también la tiroxina y la triyorotironina que están en la tiroides, los péptidos y las proteínas. Ah, profesor, ¿mnemotécnica para esto? No, pues miren, la adrenalina y noradrenalina se acuerdan que eran las hormonas que salían ante situaciones de peligro. Melanotonina, ¿ok? Triyorotironina y tiroxina, ¿sí? Ya está. En los péptidos y proteínas tenemos a la oxitocina. ¿Se acuerdan de la oxitocina? Que era para la expulsión del feto, te contraía el útero, la oxitocina. Luego venía la vasopresina, ¿ok? La vasopresina. Luego venía la hormona del crecimiento, llamada STH, STH. Luego venía la prolactina, la hormona de la leche. La insulina, la que regulaba el azúcar. El glucagón, lo que es contrario a la insulina. La FSH, folículo estimulante. Y la LH, la luteinizante. ¿Ok? Esas son las mnemotecnias. Oxitocina, vasopresina. Acá podría decir que el oso tiene un vaso para el crecimiento de que el oso que es un pro tiene un vaso para su crecimiento, pero es un idiota. Glucagón, medio ya puedes ponerle ahí alguna palabrita, ¿no? Y FCHLH, ¿no? Ya esas podrían ser las mnemotecnias. No les digo las mnemotecnias porque son un poquito subidas del tono y ustedes todavía son bebés, ¿ya? La otra sí les he dicho porque era la que más pasaba. Esas son medias, todavía para su cabecita me parece que no. Ya, pero ustedes pueden diseñar sus propias mnemotecnias, ya, al gusto del cliente. Muy bien, profesor. Hablemos ahora entonces ya de lo que nos interesa. Lo que nos interesa van a ser las glándulas endocrinas. Obviamente, lo que nos interesa son las glándulas endocrinas. Perfecto, profe. Lo que nos interesa son las glándulas endocrinas. Comencemos hablando, profe, del hipotálamo. Hipotálamo. Ojo, esto está siendo grabado para que ustedes luego lo puedan repasar porque de acá viene su examen. ¿Ah? El hipotálamo, profesor. El hipotálamo, ¿se acuerdan que teníamos dos lados? ¿Sí? Dos lados. Tenemos lo que vendría a ser, profesor, la adenohipófisis, bueno, no necesariamente adenohipófisis. A ver, ¿cómo les explicaría? El hipotálamo, hijos, está situado en la base del diencéfalo. Lo que me interesa es el centro integrador. Eso, pregunta de examen. ¿Cuál es el centro integrador? El hipotálamo. ¿Por qué es el centro integrador? Porque secreta varias hormonas, ¿ok? Va a secretar varias hormonas, las cuales controlan, ojo, las cuales controlan a otras hormonas. Ah, porque eso secreta varias hormonas, las cuales controlan a otras hormonas. Hay dos tipos de hormonas hipotalámicas, ¿ok? Hay dos tipos. Una, las que se producen en el hipotálamo, pero viajan a través de las que viajan a través de largas prolongaciones nerviosas. Hay unas que viajan, pero solo a través de largas prolongaciones nerviosas hasta la neurohipófisis. Por eso, la neurohipófisis, ¿dónde está? En la hipófisis, en la hipófisis. Ah, profesor, y las otras las que viajan por la sangre. Ah, profesor, las que viajan por la sangre hasta la adenohipófisis. ¿Y la adenohipófisis en dónde está, profesor? En la hipófisis. Ah, ya, profesor, perfecto. Estas, las que viajan por la sangre, profesor, pueden ser liberadoras o inhibidoras. Las de acá pueden ser estimulantes o inhibidoras.
¿ok? Pueden ser estimulantes o inhibidores. Perfecto. Eso es lo que me interesa del hipotálamo. Ahora hablemos de lo que vendría a ser su amiguito, la hipófisis. Profesor, en la hipófisis, como les digo, vamos a encontrar hormonas que regulan el ¿qué, profesor? El crecimiento, ¿ok? Regulan el crecimiento, la reproducción, crecimiento, reproducción, y asimismo regulan a otras hormonas, ¿ok? Regulan a otras hormonas. Profesor, sabemos que hay dos tipos. ¿Se acuerdan? Vamos a estudiar primero a la adenohipófisis. O primero estudiamos las de la neurohipófisis, ya vamos en orden. Neurohipófisis. Ah, profesor, la neurohipófisis son las que viajan por las prolongaciones nerviosas desde el hipotálamo hacia la hipófisis. Claro. Profesor, la adenihipófisis también acá le podemos poner que es el lóbulo anterior. ¿Ok? Y la neurohipófisis es el lóbulo posterior. ¿Ok? Lóbulo anterior y lóbulo posterior. Estamos viendo neurohipófisis, profesor, neurohipófisis vendría a ser el lóbulo posterior. ¿Ok? Muy bien. Acá tengo dos hormonas, la ADH llamada antidiurética o bien llamada vasopresina, ¿ok? Antidiurética, ADH o bien vasopresina. Y finalmente a la oxitocina, ¿ok? ADH, antidiurético, vasopresina y a la oxitocina. Esas son las dos hormonas que me interesan. Muy bien, hablemos de la antidiurética. Perfecto, profesor. ¿Qué hace la antidiurética? Pues va a favorecer la reabsorción de agua. ¿En dónde, profesor? En los túbulos colectores del riñón. Ah, profesor. ¿También qué va a hacer? Favorece la vasoconstricción de las arteriolas. Por lo tanto, eleva la presión arterial. Por lo tanto, como les digo, eleva la presión arterial. ¿Ok? Eleva la presión arterial. Profesor, la célula diana. ¿Cuál es su célula diana? Si estamos hablando que vamos a reabsorber agua a nivel de riñón, obviamente es el riñón. Perfecto, profesor. Hablemos de la oxitocina. Favorece el parto mediante la contracción, profesor, de las fibras musculares lisas del útero, ¿ok? También estimula la eyección, ojo, la eyección de la leche materna durante la lactación, ¿ok? Profesor, sus células diana, su célula diana vendría a ser propiamente el útero y las glándulas mamarias. Esa es la neurohipófisis. Ahora estudiamos a la adenohipófisis. Perfecto. La adenohipófisis, como les digo, vamos a estar en el lóbulo anterior. Lóbulo anterior. ¿Ok? Lóbulo anterior. Profesor, acá tengo la hormona del crecimiento llamado somatotropina. Somatotropina o bien STH. Luego tengo a la prolactina o mamotropina.
Luego tengo las gonadotropinas. Y dentro de las gonadotropinas teníamos dos, la LH y la FSH. Luteinizante y folículo estimulante. Tenemos a la luteinizante llamada LH y a la folículo estimulante. Folículo estimulante. O también llamada FSH. ¿Ok? Muy bien. Profesor, ¿pero son las únicas hormonas? No, yo tengo más. ¿Cuáles son estas, profesor? Faltaría la tirotropina y la adrenocorticotropina. Adrenocorticotropina. ¿Ok? La tirotropina y la adrenocorticotropina. Pues veamos cada una de estas. La somatotropina, STH, estimula el crecimiento mediante la síntesis de proteínas. Ojo, vamos a sintetizar proteínas y con estas proteínas yo puedo crecer. ¿Se acuerdan? Su carencia producía enanismo. Su aumento producía gigantismo. Pero en el adulto, su producción nos lleva una patología. Ya saben que patología es enfermedad llamada acromegalia. Significa aumento de volumen. ¿Mm? O sea, un adulto ya no puede crecer, pero sí puede aumentar su volumen. Y obviamente es dañino, ¿no? Solo en los varones hasta los 20 años, máximo 24 años puede crecer. Y una mujercita máximo hasta los 18, 20 años. De ahí ya no pueden crecer. La prolactina mamotropina, profesor, obviamente favorece la producción, profesor, de la leche materna después del parto. ¿Mm? Ah, profesor, y de la somatotropina, ¿cuál es su célula diana? Su célula diana es general, porque el crecimiento se da dentro del cuerpo. En cambio de la mamotropina, su célula diana, obviamente, son las glándulas mamarias. Ok, son las glándulas mamarias. Perfecto, profesor. Hablemos de la LH y la FSH, la luteinizante. En la mujer estimula la producción, profesor, de progesterona y a la ovulación, ¿ok? Estimula la producción de progesterona y a la ovulación. Por favor, déjenme sus datos, ¿ah? Si no, yo no los voy a poder contabilizar en su asistencia de hoy día. Miren que estamos en contra del tiempo. A ver. En el varón, estimula la producción de testosterona, ¿ok? Estimula la producción de testosterona. Obviamente, sus células diana van a ser de todas estas, las glándulas, sus células diana vienen a ser sus gónadas. Gónadas significa testículos o bien ovarios. La folícula estimulante, profesor, ¿qué hace la folícula estimulante? La folícula estimulante en la mujer favorece la maduración de los folículos ováricos, ¿ok? Y en el varón favorece a lo que vendría a ser la espermatogénesis. Espermatogénesis, producción de espermas. Sabemos que génesis es origen y espermato viene de espermatozoide. Origen de los espermas. ¿Ok? Origen de los espermas.
Perfecto, profesor. Ya hemos visto. Vámonos ahora a hablar de la tirotropina. Profesor, la tirotropina permite la secreción de hormonas tiroideas. Tiroideas. ¿Cuáles son estas hormonas, profesor? La T3 y la T4. La T3, profesor, ¿cómo se llama? Triiodotironina. Y la T4, profesor, tiroxina. La adrenocorticotropina, profesor. ¿Qué hace la adrenocorticotropina? Estimula la producción de hormonas cortico-suprarrenales, ¿ok? Hormonas cortico-suprarrenales. Profesor, ¿cuáles son esas hormonas cortico-suprarrenales? Son las que van en la corteza adrenal, ¿ok? Son las que estimulan a las de la corteza suprarrenal. ¿Y cuáles son estas? El mineral corticoides, glucocorticoides, glucocorticoides y lo que vendría a ser las gonadocorticoides. Mineral corticoides, glucocorticoides, gonadocorticoides. Muy bien, hijos, les doy 2 minutos para su descanso, ¿ok? Y en breve les envío